Muy bien, esta tarde vamos a leer en Hebreos. Continuamos en el libro de Hebreos. Me gusta mucho cuando compartimos juntos. Me gusta mucho cuando sé que todos estamos leyendo lo mismo, que estamos meditando y pensando en lo mismo. Que podamos compartir entre nosotros lo que el Señor nos ha mostrado o nos ha hablado a cada uno. Es importante para nuestro crecimiento, es importante para animarnos unos a otros. Es algo hermoso cuando cada uno toma ese momento para compartir lo que el Señor ha puesto en sus corazones. Lo único que les voy a encargar mucho para la próxima es que no solo lean el versículo. No todos, porque algunos sí compartieron, pero tomen un momento para quizás decir, este versículo me tocó por esto, o sentí esto, ¿verdad? Porque es parte de. Me gustó, me consoló, o me animó, o sentí la presencia de Dios, o sentí que Dios me estaba hablando con este texto. O pasó esto en mi vida y lo relacioné a esto, y sentí que Dios me estaba hablando con esto. Entonces sí, ahí sí siento que necesitamos, y con confianza, nos amamos. En Hebreos vamos a estudiar unos versículos que hablan algo importante. En todo el libro de Hebreos, como platicábamos, habla de Jesucristo. En cada página, cada capítulo, se repite y se repite y se repite. Habla mucho de nuestro Señor Jesucristo. Creo que todos disfrutamos mucho el estudiar este libro, leer cada uno de estos versículos. A mí me gustó mucho repetirlo, y sentía yo que cada vez que lo leíamos o que yo lo leía personalmente, captaba otra parte de la palabra. Y esto es algo que el Espíritu Santo hace. Nos va mostrando, nos va enseñando y vamos aprendiendo y vamos conociendo más. En Hebreos encontramos 6 advertencias significativas. Esto es, el escritor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, hizo referencia a 6 advertencias que, si bien se aplicaba en el día de esta persona, se aplica a nuestro día. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, encontramos que obviamente el ser humano tiene problemas en ciertas áreas, y una y otra vez la palabra de Dios las busca llamar la atención de cada generación, de cada ser humano. Cuidado, ¿sí? Que estas cosas son dañinas a nuestras vidas. Vamos a ir a Hebreos capítulo 2 del versículo 1 al 4. Hebreos 2 del versículo 1 al 4. Dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciado por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces aquí está diciendo que tenemos que tener mucho cuidado de no desviarnos, de no apartarnos, de no alejarnos. Hablamos de que cada uno de nosotros en algún punto de nuestras vidas confesamos a Cristo Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero también hemos hablado mucho de que no es nomás decir fue aquel día, fue aquella vez, sino que se trata de elegirlo todos los días de nuestras vidas. Hoy te elijo, Señor, hoy elijo seguirte, hoy elijo creer en ti, hoy elijo honrarte, respetarte y obedecerte. La obediencia se elige diario. Si nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, o guiados por la carne, o guiados por nuestras emociones, eso es nuestra decisión. Entonces dice aquí, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme. La palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre.
sus promesas y su verdad y la vida que Él nos da es la misma. Entonces aquí esta primera advertencia está hablando del peligro de perder nuestro contacto personal o nuestra unión con nuestro Señor o nuestro anhelo o nuestro deseo de estar en su presencia como quizás sentimos en el principio. Está llamando nuestra atención de no perder nuestro enfoque en Él. Cristo es la fuente de nuestra paz. Cristo es la fuente de nuestro gozo. Cristo Jesús es la fuente de nuestra vida. Si nosotros no pasamos tiempo en comunión con Él, es fácil empezar a desviarnos o a perder esa cercanía de corazón a corazón en nuestra relación con Él. Hay muchas actividades en la vida, hay mucho que hacer, hay muchas distracciones, hay mucho trabajo. Pero el Señor a lo largo de la palabra repite esto, nos llama a permanecer en Él, a permanecer en comunión con Él, a darle su lugar a Él. También algunos leyeron el versículo que dice, no dejen de congregarse como acostumbran algunos, porque esto también afecta nuestro crecimiento espiritual. Para crecer nos necesitamos unos a otros. Fuimos creados para estar en comunión. La palabra de Dios nos enseña que somos un cuerpo. ¿Cómo puede vivir el brazo sin el cuerpo? ¿Cómo puede sobrevivir el pie sin el cuerpo? ¿Cómo puede mantenerse vivo el ojo si se aparta del cuerpo? Imposible. Nos necesitamos unos a otros. Yo estuve meditando y con mucha tristeza en mi corazón, yo le estaba diciendo al Señor, perdónanos, Señor, porque está surgiendo algo que es terrible en las generaciones más jóvenes. Son personas quizás de mi misma edad o más jóvenes que fueron criados en la iglesia. Sus papás los llevaban a la iglesia cada vez que había servicio. Pero ahora resulta que ya crecimos y tenemos nuestras propias familias y vemos muchísimos que ya no se congregan. Y nos sorprendemos y decimos, pero ¿cómo es posible? Tú fuiste criado yendo a la iglesia y ahora tus hijos no los llevas. Porque hemos perdido precisamente el contacto personal con el Maestro. Porque hemos perdido o han perdido esa hambre, esa sed, ese anhelo. Todo lo que tú necesitas, anhelas y deseas está en la presencia de Dios. Todo. Entonces, me da mucha tristeza cuando observamos generaciones de familias que siempre han sido parte de las iglesias, que siempre se han congregado y ahora los jóvenes no van, no se congregan. Y los adultos dicen, no, pues si tú quieres. Y el joven dice, no, pues ese día yo voy a ir al gimnasio. Algo se ha perdido en la jerarquía familiar. Porque mi papá y mi mamá, tal día, tal hora, tú vas a la iglesia. No era de que si tú quieres, si tú gustas. Verás, los padres somos responsables. Los abuelos somos responsables. Entonces, tenemos que orar por nuestras familias. Tenemos que orar por nuestras comunidades. ¿Por qué hay tanta drogadicción? ¿Por qué hay tanto alcoholismo? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tantas cosas que están sucediendo en la sociedad? Porque se ha perdido precisamente de lo que estamos siendo advertidos en este versículo, en estos versículos. Se ha perdido el contacto personal con Dios. Se ha perdido la relación de la que estamos hablando hoy, personal entre mi corazón y su corazón. Entonces nosotros como adultos, como padres de familia, tenemos que ayudar a nuestros hijos, a nuestros nietos a acercarse y orar por nuestros hijos. Si nuestros hijos ya están grandes y tienen sus familias, orar que ellos se acerquen. Yo le decía a una de mis hijas el día de hoy, les decía, hija, va a llegar el día en que tú vas a salir de la casa y tú vas a vivir tu vida,
pero me da una tristeza tan grande ver a tantos de tu misma edad o un poquito más grandes que tú que ya salieron de sus casas y que no se congregan. Que no se congregan, que no buscan de Dios. Le dije, si yo algún día veo eso en tu vida, yo voy a tener una tristeza tan grande. Porque todo lo que tú necesitas, la única roca que existe aquí en la tierra se llama Jesucristo. No hay otra cosa que aferrarse. No hay otra seguridad. No hay otra paz que sobrepase todo entendimiento porque no viene de nosotros, viene de Él. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y prestar atención a la palabra de Dios porque esta es la palabra que nos salva, esta es la palabra que nos guía, esta es la palabra que nos transforma. De no perder el contacto personal, de no perder el tiempo que tenemos para estar en comunión con nuestro Señor y Dios. Amén. La siguiente advertencia la encontramos en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer del 7 al 11. 3, 7 al 11. Dice, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Ahí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso me enojé con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Nosotros, ninguno de nosotros queremos escuchar que el Padre diga eso de nosotros. Yo no quiero escuchar de la voz de mi Padre Celestial que me diga, Heather siempre se rehusó a hacer lo que yo le dije. Yo no quiero que eso sea mi testimonio. Yo no quiero que esa sea mi vida al mundo que me rodea. Así que en mi enojo, dice el Señor, juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. ¿Por qué no entraron en el lugar de descanso? ¿Por qué? ¿Fue voluntad de Dios que no entraran en su descanso? No, porque no creyeron. No creyeron. No creyeron. Le dieron la espalda y vivieron como todos los demás. Hay un problema muy grande y lo vemos hoy en día alrededor del mundo. La gente escucha la palabra de Dios hoy en día y no creen. Y nosotros, cada uno, tenemos que estar atentos a la condición de nuestros corazones. ¿Qué pasa cuando yo leo la palabra? ¿Entra en lo más profundo de mi ser? ¿Me cambia, me transforma? ¿Siento algo? ¿O nomás siento, ay, qué bonito? Porque hay dos maneras de estudiar la palabra de Dios. No, pues sí la leo a veces, pues porque me dicen que es bueno, y yo la leo, sí, qué bonito. Y otra, yo tengo deseo, yo tengo hambre, yo tengo sed. ¿Cómo comes cuando casi no tienes hambre? Sin ganas, poquito. Poquito comemos y no, es que no tengo hambre, estoy muy llena. Pero ¿cómo comes cuando tú llegas a la casa y tu mamá te hizo tu comida favorita y no desayunaste y tienes un hambre, pero un hambre insaciable? ¿Cómo comes? Mamá, ¿habrá otro platito? Y la Scar el otro día le encantaron los frijoles y 3 platos grandes. Y la Lupita, Heather, van 3, sí, van 3. Y ella y agarró el plato y empezó hasta así, saboreando la comida con un deleite. Bueno, ¿qué observa el Padre en ti y en mí cuando nos sentamos a alimentarnos de su palabra? ¿Qué es lo que Él ve? No tiene casi hambre, no tiene casi deseo. Lee 2 versículos y se queda dormida. Y observa a otro hijo y dice, wow, mira ese hijo, qué tanta hambre tiene.
Pasó 30 minutos, pasó 45 minutos y sigue leyendo y sigue diciendo, amén, así es, wow, wow. ¿Y qué significa esta palabra? Y buscan en el diccionario, en el celular. ¿Qué significa? ¡Ah! Ya entendí más. ¿Cómo tocamos el corazón del Padre? ¿Qué ve el Padre en mí? Porque la palabra de Dios es un espejo que nos refleja nuestra condición. ¿Tengo hambre? ¿Tengo sed de Él? ¿O solamente un poco? Estoy bien. ¿Se acuerdan que platicábamos de Smith Wigglesworth y del joven que se encontró? Y Smith le dice al joven, ¿cómo estás tú? Y el joven, estoy satisfecho, hermano. Y Smith le dijo, eres el más pobre de los hombres. Das lástima. Un hombre satisfecho es un hombre vacío. Pero un hombre con hambre, con sed de Dios, con un hambre insaciable, con un deseo de conocer a Dios, lo va a conocer, lo va a escuchar y será transformado. De eso se trata. Quiero ser transformada. Yo no quiero ser la misma. Tristemente vemos muchas personas que con los años se van enfriando en su relación con Dios, se van enfriando en su pasión con Dios, se van alejando poquito a poquito sin darse cuenta. Yo siempre le advierto a ciertas personas, a la mayoría que están muy cercanas a mí, uno es mi esposo, otra es la Lupita, le digo, Lupe, nosotros tenemos que ser mejor con los años, no tenemos que ser peor. Quizás el cuerpo va envejeciendo, pero ¿cómo vamos a terminar la carrera? Tenemos que terminar la carrera mejor de cómo empezamos. No tenemos que terminar con una raíz de amargura que creció en un árbol para destruirnos a nosotros y a nuestros seres queridos. No tenemos que terminar la carrera, soy una víctima, soy una víctima, soy una víctima. Cristo dio su vida en la cruz y es la única víctima. Yo no soy víctima, yo soy comprada con la sangre de Cristo. Yo soy hija de Dios por la sangre del Cordero, por el amor y la gracia de Dios. Entonces yo no voy a terminar esta carrera en la vida diciendo, soy una víctima, nadie ha sufrido como yo, soy la única que ha sufrido en esta vida. Yo no quiero terminar así. Quizás terminemos con mucho pelo gris, con arrugas, sin dientes, con bastón, con andadera, no lo sé. Pero ¿qué va a ser nuestro testimonio? Las generaciones de los mayores tienen que animar a los jóvenes a decirles hay esperanza, hay vida, la vida es bella, vamos a seguir adelante. Dios es fiel, Dios es bueno. Mis hijas vieron una película hace días que les dio mucha tristeza porque era una película donde salía un anciano y una niña y tienen una amistad y después el viejito se fallece y las niñas lloran. Y les dije yo, sí, llega el día cuando los viejitos parten, pero no es el final de la historia. Va a llegar el día en que va a haber un reencuentro. La palabra de Dios nos promete, el Señor Jesús está preparando un lugar para nosotros. Y vamos a vivir por eternidad en la presencia de Dios. No va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, no va a haber llanto. Cuando tú cruces por ese velo, no vas a ver a ningún anciano. ¿Sí? Yo voy a encontrar a mi papá que tuvo cáncer y le quitaron la rodilla. Yo voy a ver a mi papá correr, hincarse, brincar. No hay cáncer, no hay dolor allá. Esa foto de ese señor que está allá atrás, no lo vas a ver así. Vas a encontrar a un señor con mucho pelo negro, con dientes blancos, como decía la abuela cuando lo conoció. Esa es nuestra esperanza, ese es lo que nosotros buscamos. Esa es nuestra seguridad y nuestra herencia. Ese es nuestro hogar. Nuestro tiempo en la tierra es temporal y corto, pero vamos a vivir por eternidad con nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, dice que tenemos que tener mucho cuidado. Nos advierte aquí en 3, 7 al 11 de no fallar en entrar en la vida de descanso que Dios nos quiere dar. Esta vida es, como siempre hemos hablado, que Dios no dio a su Hijo Jesucristo para que tú sobrevivieras tu estancia en la tierra.
El Hijo de Dios no debe de vivir en la tierra siempre. Estoy sobreviviendo, un día a la vez, lo voy a lograr, apenas lo voy a lograr, apenas puedo vivir, siempre estoy cansado, siempre estoy frustrado, siempre no tengo esperanza, siempre pasan cosas malas, nunca me alcanza. Eso no es la vida a la que somos llamados a vivir. Y la única manera de experimentar este descanso es por la fe y es por nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando la gente se desconecta del Señor, es ahí donde viven una vida que se sienten vacíos. Tengan lo que tengan, están vacíos. Pero cuando estamos en unión con el Señor día a día, cuando estamos consumiendo su palabra, cuando estamos creciendo y aumentando nuestra fe y nuestro entendimiento de Dios, de quién es Él y su carácter, de cómo Él obra, somos testigos de su poder, vemos milagros, recordamos todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas a lo largo de nuestras vidas y nos paramos el día de hoy y decimos, estoy aquí por la mano de Dios. Y se trata de una rendición total. Estar completamente rendidos a Dios significa, Él habla, yo creo, punto. Él me dice, haz esto, cambia o camina por aquí. Sí, Señor. No dudo de su voz y de su guianza. Dice la palabra de Dios que el buen pastor camina adelante y los suyos van detrás. Entonces, si yo voy detrás de mi Señor, voy a experimentar esta vida de descanso que viene por la fe. Pero los corderitos que se van del rebaño por otros caminos, que se alejan del buen pastor, sufren. Sufren dolor, se lastiman, sufren ataques del diablo, porque se alejan del buen pastor. Entonces, si nosotros queremos realmente entrar en esta vida de descanso, entrar en las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, entrar a la tierra prometida es seguirlo. Creer, obedecer. Su palabra me dice que no tengo que ser una persona de ira, que no tengo que ser... Ustedes saben. Entonces, su palabra me transforma. Y cuando yo empiezo a sentir que voy a regresar a viejos hábitos o que voy a reaccionar mal o que voy a estar diciendo algo que no debo, si estoy en comunión con el Señor me ayuda, es por el poder del Espíritu Santo. No es con mis propias fuerzas que logro cambiar, es con la ayuda de Dios que empezamos a sentirnos libres del enojo, libres de la frustración, libres de la oscuridad o de la opresión, libres del cansancio. Y empezamos a experimentar lo que hay en su presencia. ¿Qué hay en la presencia de Dios? Gozo, amor, consuelo, paz, sabiduría, conocimiento, entendimiento. Luz para saber por el camino que debo de ir. Luz y sabiduría para aconsejar y guiar a mis hijos. Es en Él y solamente en Él. Vamos a leer en el mismo capítulo, versículos 12 y 13. Estamos en el 3. Versículos 12 y 13. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. ¿El pecado qué hace? Nos endurece en contra de Dios. ¿Qué significa? Que escucho su palabra y esta no me toca. No me cambia. No encuentro el poder del cual me están hablando en la palabra de Dios, porque no me rindo, porque no creo. Para entrar en esa presencia, en la presencia de Dios, para ser tocada con el poder de Dios, requiere que yo diga, aquí está mi vida. Y cuando el Espíritu Santo me muestra, hay algo en esta área que tú necesitas tratar, o en esta área, o en tu vida. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? No, cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Algún ejemplo que ustedes pueden pensar de endurecer el corazón? Pues sí, es muy común cuando
¿Quieres perdonar a alguien? No. Me dijo, me hizo, me dijo. Sí. Cuando las personas tienen 30 años y todavía están hablando de mamá y papá. Llegan a tener 40 años, mamá y papá. Llegan a tener 50 años, mamá y papá. Y no, en serio te lo digo, he hablado con personas de 70 años, 80 años, que todavía están culpando a mamá y papá. Hola, ¿cuánto duró tu niñez? Si tú vives 85 años, ¿cuántos años viviste tu niñez? ¿Cuántos años son una niñez normal? ¿12? Entonces, toda tu vida culpaste todo lo que pasó en tu vida por esos 12 años y no te hiciste responsable por de los 12 para arriba. Hola. Otra forma de identificar si hay dureza en mi corazón es observar mi vida. Cada uno observar nuestras vidas. Nosotros sabemos qué es el pecado. Nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios. Si hay pecados en mi vida, o un pecado, o 2 pecados, o 3 pecados, o 4 pecados, o 5 pecados, que yo veo que vengo arrastrando hace 10 años, 15 años, 20 años, ¿ustedes no piensan que eso es endurecer el corazón? Porque dice que escuchamos su voz, o sea, escuchamos su palabra. Mas, sin embargo, esta no nos cambia porque seguimos viviendo igual. Y es un peligro, es un lugar muy peligroso. Porque voy a leerlo otra vez. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, mientras hay tiempo. Porque necesitamos entender, hay tiempo, pero de repente ya no hay tiempo. Tenemos que responder a tiempo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Respondieron a tiempo? No. ¿Murieron dónde? En el desierto, porque no creyeron y no respondieron a tiempo. Para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. ¿Eso es una advertencia o no? Y la pregunta es, ¿cuántos hoy, aquí en México y alrededor del mundo, están fijándose y respondiendo a estas palabras? Y es ahí donde yo digo en mi comunión con el Señor, yo no quiero endurecerme, yo no quiero cegarme, yo no quiero entercarme a siempre ser lo mismo y lo mismo y lo mismo y terminar mi carrera mal, en mala condición. ¿Qué van a decir nuestros hijos de nosotros? ¿Qué van a decir nuestras familias de cada uno de nosotros? Voy a platicarles un testimonio de una persona muy cerca a mi vida, muy querida en mi corazón. Ella, su mamá se enferma, ya de grande. Ella empezó a cuidar a su madre. Su mamá empezó con el tiempo a necesitar diálisis. Ella empezó a dializar a su mami. Su hermana y ella empiezan a tomar turnos y a dializar a su mamá. Se cansan, pero ahí están cuidando, hablando a su mamá y observando su vida. Puedo decir que ella ama a Cristo. Ella ponía alabanzas cuando su mami estaba ahí en la cama, cuando estaban haciendo la diálisis, había adoración en el cuarto. Ella sacaba su mayor tesoro, que era su Biblia, y ella empezaba a leerle a su madre. Mami, mira, y empezaba ella a leer y a leer y a leer. Ella y su hermana pasaban tiempo hablando con la madre de Cristo Jesús, hablando del perdón y de la salvación y de la paz y de la tocada de Cristo, y oraban sobre su madre y bendecían a su madre.
Hay dos maneras en las que podemos responder ante los días difíciles. ¿Qué brota de ti en los días difíciles? ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué tiene que suceder esto? ¿Por qué está sufriendo mi madre? O yo sé que estás aquí. Yo sé que me amas. Yo sé que amas a mi madre. Yo sé que estás obrando aquí en esta casita donde estamos. Pasaron días, pasaron horas, pasaron semanas, pasaron meses. Y siguió la adoración. Y cuando la adoración se ponía, llegaba una calma y una paz. Cuando se leía la palabra de Dios, llegaba una paz a la madre y la madre recibía. Amarnos unos a otros es amar como Cristo Jesús, es traer el reino de Dios a la tierra hoy. Entonces esta mujer aprovechó esos momentos con su mamá para ayudar a su mamá a conocer al Salvador, a conocer el perdón y a conocer que Dios la amaba y que estaba presente. No promovieron el ¿dónde está Dios? Dios está castigándote, eres una pecadora o Dios nos ha abandonado, no hay esperanza. ¿Sí entendemos la diferencia? Se trata de terminar y de ayudar a otros a terminar su carrera mejor. ¿Alguien aquí sabe cómo se hace la diálisis? No es fácil. La diálisis toma horas y horas y horas y horas. Dieta especial, comida especial, un régimen de limpieza extraordinario. Es algo muy, muy fuerte para el paciente y muy fuerte para los cuidadores. Muy cansado. Entonces, lo que yo puedo dar testificar de esta persona que amo es que salió de su vida su amor por Cristo. Años más tarde, nadie quiere vivir esto, nadie quiere enfrentar dolor y sufrimiento. Años más tarde, su hija se le detecta cáncer. ¿Qué brota del corazón de la madre, de la mujer que les estoy compartiendo? Amor por Dios. ¿Qué brota de su corazón? Fidelidad de Dios. ¿Cuál es su testimonio a su amada hija? Hija, Dios te ama, Dios está cerca, Dios está obrando, Dios está escuchando. Hija, hay que rendirnos al Padre, alabanza y adoración. Música, leer la palabra. Otra vez sacó su más grande tesoro y empezaba a leerle a su hija la palabra de Dios, dándole alimento a la hija en su dolor y en su sufrimiento. Hija, esto es verdadero alimento, esto es vida, esto es poder. Y la palabra empezó a obrar y a obrar y a obrar en el corazón de la hija, a traer paz, a traer consuelo, a traer liberación. Entonces, cuando yo hablo de terminar la carrera o de correr y ser mejor cada día, a eso me refiero. Tenemos fe en los días buenos y tenemos fe en los días no tan buenos. Y creemos en la palabra de Dios. Y siempre les digo, somos creyentes, no incrédulos. Somos creyentes, no incrédulos. Esto es en las tormentas, lo seguimos viendo al Señor. Él está conmigo. En los días asoleados, Él está conmigo. Sus promesas son verdaderas ayer, hoy y siempre. Entonces, su testimonio toca mi corazón. Y el resto de mi vida llevaré a esta mujer en mi corazón porque yo puedo ver con toda seguridad y certeza su fidelidad y su amor por Cristo Jesús. Su madre partió, su hija partió, pero va a haber un gran reencuentro porque ella sacó su gran tesoro, porque ella compartió su Salvador con sus seres queridos. Y ella sabe que cuando ella llega a ese velo, ella se va a encontrar a dos personas muy queridas. Va a haber muchos besos y abrazos y mucho cariño. Y ese testimonio, aquí está ella sentada. Aleluya. Lo amamos cuando la vida va, como esperamos, y amamos a Dios cuando la vida no va. Cuando entendemos y cuando no entendemos. Y lo más bello y lo más precioso es saber quién va en la barca conmigo. Fiel es el que va conmigo. Entonces aquí está diciéndonos que no hay nada en la creación escondido al Padre, nada.
Entonces dejemos que la palabra de Dios nos muestre lo que hay en nuestro interior para que cada uno de nosotros podamos crecer, cambiar y ser transformados por el poder de Dios en nuestras vidas cada día. Que no haya en nosotros nada que impide su obra. Porque cuando Dios obra es algo increíble, es algo poderoso, es algo extraordinario. Cambia mi mente, Señor, sana mi mente, transforma mi mente, toca mi corazón, cambia mi corazón, transforma mi corazón, arranca de mi corazón todo lo que no es de ti. Toca mi alma, mi espíritu, Señor, toca mi cuerpo. Cámbiame, moldéame, transfórmame. Yo anhelo tu presencia hoy. Mañana anhelo tu obra, Señor. Necesito escuchar tu voz. No puedo, no sé vivir sin ti. Quiero consumir tu palabra porque quiero crecer, quiero tener más fe. Guíame, oh Señor. Y si encuentras en mí dureza, que yo esté dispuesta a entregarle esa dureza y decir, aquí está, yo no voy a vivir igual. Creo en tu palabra y yo no voy a vivir con esto que me está lastimando y me está alejando de ti, porque yo quiero estar en ti completamente. Hebreos 5:11. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Esas son palabras un poco fuertes, ¿no creen? Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. ¿Qué quiere decir esto? Ser torpes espiritualmente. Torpes. Que no respondemos. Que somos lentos. Que estamos a gustos, que cuando la gente vive de esta manera están siendo como el joven que le dijo a Smith Wigglesworth, estoy satisfecho, estoy bien como estoy. Y es un lugar terrible estar en ese lugar y decir, estoy bien. Al contrario, hay que clamar a Él, no estoy bien, necesito más de ti. Necesito sentirte, necesito escucharte, necesito que tú me guíes, necesito que tú obres en mí, necesito que obres en mi familia, necesito que rompas las cadenas y rompas y quitas las maldiciones del enemigo sobre nuestras vidas. 6:12, ¿qué dice? 6:12. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredaron las promesas de Dios. ¿Cómo heredaron las promesas de Dios? Perseverando. Fe y perseverancia. No les importó lo que miraban sus ojos. Lo único que les importaba es lo que las promesas de Dios y lo que les decía el Espíritu Santo. Tu voz, Señor, no la voz de nadie más, no lo que dicen los demás. Yo vivo por Cristo Jesús y lo que Él me dice. Su palabra me basta, su palabra es suficiente. Yo lo tomo y es esa linterna que yo necesito para iluminar el camino y identifico el pecado y la maldición como la muerte que Satanás utiliza para alejar a millones del camino de Dios, y yo no voy a ser una de esas personas. Yo no me voy a quitar del camino que lleva a mi Padre por seguir a los demás. Porque al único que voy a seguir es ¿a quién? A Jesucristo. Él es mi buen pastor. Él es mi Señor y mi Salvador. Él es mi Rey y mi guía. Nadie más. ¿Qué dice la palabra de Dios? No nos guiamos por lo que dice el mundo. No nos guiamos por las ideas de allá afuera. Nos guiamos por Cristo y su palabra. Si en la palabra de Dios dice no lo hagas, tiene que ser suficiente para mí. No necesito más explicaciones. No necesito 3, 4, 5, 6, 10 años para responder. Dios me dice en su palabra, no lo hagas, no lo haré. Punto. Y si lo hice antes, me arrepiento y pido perdón. Y lo más maravilloso es que Él me recibe, Él me perdona y me lava con su sangre precioso. Y me da un nuevo comienzo. Entonces, ¿cómo voy a seguir igual? No. Porque Él es mi guía.
No mis emociones, no el ser humano, no la carne. Él. Su palabra es verdad y es vida. ¿Cierto o falso? Así es. Se nos advierte, dice, de ser devotos a la plena seguridad de nuestra esperanza hasta el fin de nuestras vidas. Ser devotos, perseverar, ser fieles a Dios y a su palabra. Hasta el final. Correr la carrera y llegar al final de esa carrera en mejores condiciones de las que iniciamos. ¿Quieres terminar bien? ¿Quieres que tu testimonio sea: mi papá era un hombre de fe, mi mamá era una mujer de fe, me enseñó esto y esto y esto, y vimos estos milagros y vimos estas respuestas? Tenemos que rendirnos, tenemos que creer, tenemos que cambiar. Hebreos 10. Versículo 23, otra advertencia. 10:23 nos dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino anímense unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que el Señor ya nos limpió, pero si nosotros seguimos metiéndonos en el lodo, eso es algo nuevo, ya son nuevos pecados y estamos viviendo una vida doble, digamos. Porque Dios ya nos limpió, pero seguimos pecando, nos seguimos ensuciando. Sí, porque dice, si seguimos pecando a propósito, entonces no valoramos la sangre que nos lavó. Por eso si el Espíritu Santo y la palabra me dicen, no puedo maldecir, no puedo hablar vulgarmente, no puedo hablar y decirle groserías a mi familia, no puedo ser así, punto. No puedo maldecir a mi familia, punto. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice, cuida tu boca, hay poder en tus palabras. Punto. ¿Sí o no? Cuando la palabra de Dios dice, no podemos vivir la vida lleno de amargura. Punto. La palabra de Dios nos dice, no podemos vivir la vida lleno de quejas. Los que estuvieron llenos de quejas murieron en el desierto. Nunca llegaron a la tierra prometida. Entonces la próxima vez que te dan ganas de quejarte, de decir, ¿por qué? Esto, y sucedió aquello, y pasó aquello, y esto. Cierra tu boca. No porque yo te lo digo, porque la palabra de Dios dice, no vivas quejándote. Punto. ¿Crees en la palabra de Dios? Entonces debe ser suficiente. Cualquier militar, cualquier soldado, aquí tenemos uno, te va a decir, ninguno va a decirle a su superior, ¿por qué? Se da la orden y ¿qué dice el soldado? Se cumple con exactitud y esmero. ¿Con exactitud y qué? Y esmero. Inmediata la respuesta. Anteponiendo el interés personal. Inmediata la respuesta. ¿Me dieron la orden? Punto. Punto. Entonces, ¿cuánto más la palabra de Dios va a hablar conmigo y yo voy a qué? ¿Qué voy a hacer? Obedecer, porque el creyente obedece. El creyente obedece. Estamos escuchando, el incrédulo no obedece, el incrédulo no cree. Porque hay un endurecimiento en el corazón. Si nosotros identificamos en nuestro corazón un endurecimiento, ¿qué tenemos que hacer? Corre al Padre inmediatamente y entrégale esa parte de ti y dice, Señor, ayúdame, cámbiame, te entrego mi vida y dejemos atrás lo que tenemos que dejar atrás.
No podemos seguir igual. No hay tiempo que perder. Dice aquí en el versículo 27, solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. ¿El enemigo de Dios quién es? Satanás y el pecado. El pecado ha destruido a la creación de Dios. Entonces va a llegar la presencia de Dios y va a consumir sus enemigos, y el pecado es su enemigo, porque el pecado es muerte y maldición. Entonces si hay pecado y maldición en tu vida, va a ser consumido. ¿Voluntad de Dios es esto? No, es tu voluntad si sigues viviendo en pecado. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. ¿Son palabras fuertes o sienten ustedes que no? Son palabras fuertes que nos llaman la atención, son advertencia que nosotros despertemos a tiempo, que nosotros amemos a Dios y nos rindamos y creamos en su palabra y entremos en la vida que Él tiene para nosotros hoy. Hoy es el día. No podemos seguir viviendo igual, no podemos seguir en ese pecado habitual. Ya lo hice 5 años, ya lo hice 10 años, siempre lo he hecho. No podemos justificar el pecado de ninguna manera, reconocerlo, arrepentirnos y entregárselo y cambiar. Que yo pueda ver en mi vida esos cambios antes de que otros puedan observarlo en mí. Primeramente yo, porque la palabra de Dios es el espejo que refleja mi condición. Entonces, una vez que yo pueda ver esos cambios en mí, mi testimonio toca las vidas de los que me rodean. La quinta advertencia está en Hebreos 12, del 1 al 17. Hebreos 12. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Todos aquí han corrido? Todos saben lo difícil que es correr con una mochila y lo fácil que es correr si no traes la mochila o peso, ¿verdad? Es mucho más fácil. Pero aquí se nos advierte que el pecado nos hace ¿qué? Nos hace tropezar, nos hace caernos. Dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. El campeón, me gusta, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Dónde deben estar tus ojos? En Cristo. En Cristo Jesús. Y si mis ojos están en Cristo Jesús, ¿maldigo? Si mis ojos están en Cristo Jesús, ¿estoy en pecado sexual? No. Si mis ojos están en Cristo Jesús, ¿estoy en idolatría? No. Si mis ojos están en Cristo Jesús, ¿estoy acudiendo al brujo para que me ayude? ¿Estoy yendo a la brujería porque hay poder? No, porque mis ojos están puestos en el Todopoderoso. Yo no necesito ir al enemigo para pedirle ayuda. El poder está en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, nuestros ojos en Cristo, esto es, toda nuestra vida refleja dónde están nuestros ojos. Si eres una persona frustrada, enojada, quejosa, tus ojos no están en Cristo. ¿No entendemos? Si mis ojos están en Cristo, sea la vida fácil o difícil, esté cansado o enfermo, estoy enfrentando tormentas o dificultades, mis ojos están en Cristo. Mi vida refleja que mis ojos están en Cristo. Tengo paz, tengo amor, tengo esperanza. Aún en la tormenta más grande tengo esperanza porque mis ojos están en Cristo. La sexta y última advertencia está en Hebreos 12, 25. 12:25 al 29. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. ¿Quién es aquel que habla? Jesús.
Pues sí, el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal. Ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. ¿Quién es el que nos habla del cielo? Dios. Muy bien, así es. Dice, cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. ¿Cuáles son las cosas inconmovibles? Las verdaderas, ¿no? Las verdaderas. Para estar inconmovibles tenemos que estar inundados, rodeados y saturados con el Espíritu de Dios. Dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Entonces, cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, revela lo que hay en mí. Sale de mi interior lo que hay. Todo sale, todos estamos descubiertos ante Él. No vamos a esconder nada. Nada. Entonces, lo importante en tu caminar en la tierra, en tu madurez y crecimiento espiritual, es creer la palabra de Dios. Es escucharla, leerla, devorarla, saborearla, disfrutarla. Y el espejo, que es la palabra, nos refleja nuestra condición y qué tanto estamos creciendo o si hemos dejado de crecer, si estamos viviendo creyendo o si estamos viviendo en incredulidad, si hay rebeldía o terquedad, si estamos obedeciendo. Qué tan pronto respondemos a Dios refleja qué tan tierno estamos ante Él. ¿Cuántas veces dijo Jesucristo? Tenemos que ser como los niños son tiernos. Esto es, Él habla, yo respondo. Y nunca le digo a mi Señor, estoy satisfecha, gracias por lo que has hecho. Y me quedo igual. No. Estoy insatisfecha, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Por eso damos gracias por los alimentos todos los días antes de comer. Toma 2 minutos antes de comer. Padre, te doy gracias por estos alimentos. Los bendigo en tu santo nombre. Te doy gracias por un nuevo día. Agradecidos en todo momento por todo lo que tenemos. En vez de quejarnos, te doy gracias que tengo una casa. Te doy gracias que tenemos agua. Te doy gracias que tenemos familia. Te doy gracias que mis hijos están sanos. Te doy gracias por tu presencia. Y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Agrademos a Dios significa que su palabra y su... ¿Cuántas personas en toda la historia de la humanidad, desde que se escribió la Biblia, la han leído? ¿Cuántos piensan tú? ¿Muchos o pocos? Es el libro más vendido en el mundo. En la historia, ¿ok? Pero mi pregunta es, ¿cuántos la han creído? Porque la palabra de Dios habla de un remanente. ¿Sí? Hay un remanente en la tierra, un remanente. No todo el que conoce lo que dice la palabra de Dios lo cree. No todo el que te cita toda la Biblia por memoria lo cree. Sabemos quién lo cree por quienes lo viven y lo practican. Entonces, si tú dices soy creyente, tu vida tiene que reflejar la palabra de Dios. Ese es tu testimonio, esa es la herencia que le dejas a tus hijos. ¿Qué van a decir nuestros hijos? No, pues yo me acuerdo mucho que mi mamá era bien enojona y se enojaba y decía unas cosas. Yo me acuerdo mi papá, pobrecito, era tan amargado y murió amargado y seco. Como una pasita quedó. Siempre se quejaba, siempre era tan amargado. O yo recuerdo a mi abuelita, era una persona tan dulce, tan cariñosa, siempre me abrazaba, me besaba, siempre oraba conmigo, siempre me hablaba de Cristo.
Siempre me decía que era la roca. Hoy yo recuerdo a mi abuelito que a pesar de que sufrió en su vida, jamás escuché que él dijera una sola mala cosa de su madre. Y eso es real. Mi abuelo sufrió mucho en su vida, fue abandonado, lo dejaron en un orfanatorio, toda su familia la abandonó, era un niño chiquito, las personas ahí eran malos con ellos, les pegaban, eran cosas muy feas. Y en mi vida, mi mamá te puede decir lo mismo, jamás escuché que él dijera una sola cosa en contra de su madre, jamás. Nunca escuché ni una queja. Cuando él hablaba de su madre era mi madre, y él hablaba mi madre y hacía algún comentario de algún evento en la vida, pero jamás dijo, mi madre me abandonó, mi padre me abandonó, nos dejaron solos, nos golpeaban, nos maltrataban. Nunca se me va a olvidar lo que yo viví en mi niñez, jamás, porque ese no era su testimonio. Su testimonio era que él había sido salvado por la gracia de Dios, por el amor de Cristo en la cruz, y que Cristo lo había perdonado de sus pecados y que él quería amar y vivir una mejor vida, pero sin estar señalando los errores de sus antepadres. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban ¿en dónde? En Cristo. Y cuando tus ojos están en Cristo, no estás señalando a nadie. Tú y Él, tú y Él, tú y Él. Somos tú y yo, Señor. ¿Qué estás viendo en mí, Señor? En el momento que yo siento enojo o molestia, sí, Señor, tengo este coraje o tengo esta molestia, quítamelo. O me siento frustrado. Señor, te entrego esta frustración, ayúdame. Hay una diferencia. Y yo siempre recuerdo eso de mi abuelo. Nunca jamás escuché que hablara mal de su madre ni de su padre. Nunca. Ni que su abuelo lo abandonó, porque él también pudo haberlo aceptado en su casa, ¿verdad? Para que no lo llevaran al orfanatorio, todas esas cosas. Nunca dijo, me abandonaron en un orfanatorio. Nosotros supimos la historia porque se platicaba lo que sucedió a lo largo de la vida, pero no de una manera que él estuviera señalando y criticando. Y yo digo, oh Señor, que todos podamos crecer y madurar de esa manera. ¿Sabes lo que tienes que hacer con tu pasado? Enterrarlo. Tienes que tomar todo lo bueno y dejar todo lo malo. Toma todo lo bueno de tu niñez. Si es mucho o si es poco, tómalo. Y todo lo malo y todos los errores y todo el enojo y todas las veces que te sentiste vulnerable o que sentiste tristeza o viviste algo abusivo o violencia, déjalo. Déjalo allá, en las manos de Dios, y permite que el Espíritu Santo te sane y te consuele y te levante. Padre Celestial, aquí estamos en tu presencia. Te pedimos que hagas tu santa y perfecta voluntad en nuestras vidas. Líbranos de todo lo que no es de ti. Sella tu palabra en nuestros corazones, que nosotros, Señor, llevamos tu palabra a la práctica. Que tu palabra se convierta en parte de nosotros y que nosotros la vivamos. Gracias te damos por tu poder, por tu amor, por tu fidelidad. Te pedimos que nos cambies, que nos moldees y nos transformes de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad. Alabado seas tú, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.